Vamos a hablar de poesía. Fernando de las Heras ha publicado su primer libro de poemas con la Editorial Regional de Extremadura. Se titula Cerca del Origen. Rosa Lencero y Antonio Sáez lo van a presentar a las 8:30 en el MEIAC el próximo 19 de noviembre. Y en Cáceres 2 días después con Miguel Ángel Lama. Hay una dedicatoria al inicio preciosa, a la letra de entre todas las letras. Fernando de las Heras, buenas noches. Muy buenas noches, Olga. Que vamos a empezar con un poema, digo yo, porque si vamos a hablar de poesía, mejor leer y explicar después. Así que adelante. Mejor forma imposible. Pues mira, un poema significativo del libro. Se llama La ley del cielo. Y va con una cita de Juan Carlos Mestres. Mis antepasados inventaron la Vía Láctea. Contempla el cielo, como quien lee un libro antiguo, como quien repite la fábula nocturna de la que está hecho el mundo. Ver muy lejos en él es mirar hacia atrás, retroceder en el tiempo, observarnos tal como éramos. Hay palabras que se forman en la oscuridad para hacer ilimitado el cielo en cada uno de nosotros. Un ceremonial que se resiste a olvidar su germinación bajo tanta luz invadiendo deshora. Y ahí están las elegantes señales del pasado, el vasto territorio como un cráneo vacío, la humilde narración de los hechos, la imposibilidad del cielo como lo único posible, sin que nada nos divida aún. Y así decimos, ya llegan las estrellas, bajo el secreto del largo camino que nos trajo hasta aquí, mientras se precipita sobre nosotros, como si la lluvia nos sorprendiese, hablando en la calle. ¿Cuál es la importancia? Porque hay muchos poetas que dicen que es importante leer los poemas en voz alta. Bueno, en el trabajo diario de un poeta, o por lo menos el mío, claro, está el de escuchar, claro, el de escucharme a mí mismo. A veces incluso me grabo, porque la sonoridad, el ritmo son parte esencial de la construcción y de la esencia del poema, ¿no? Aunque es bien cierto que después la mayoría de los lectores lo leen en el libro, ¿no? Y cada uno aplica su ritmo y su modo de entender el verso. Pero la poesía es oralidad y eso está ahí siempre presente, ¿no? Sí, es sonoridad y es ritmo interno de los versos, desde luego. ¿Por qué a la letra A, Fernando? Estoy intrigadísima. Ya me han dicho más gente. Pues fíjate, hay gente que relaciona como el libro va sobre la palabra y sobre ese tipo de cosas. Al decir la letra A se quedan un poco ahí pensando qué será. Y simplemente es mi pareja, que se llama Andrea, y hay un poema que escribí hace 5 o 6 años a ella, que era a la letra A, y es un guiño a ella por haberme acompañado todos estos años en los que también además estuvo cerca del libro, claro. Mira qué bien. Ahí queda. Misterio resuelto. Ahí. Hay 4 secciones: contra el olvido y contra el tiempo, el canto, vértigo y Spiel. ¿Por qué? Desgráname cada una de ellas. Pues mira, el libro el libro al comienzo no sabe uno lo que es, ¿no? Hasta que no avanza, no reconoce lo que tiene entre las manos, ¿no? Y me di cuenta de que era un viaje desde el comienzo de la literatura hasta el momento en el que alguien comienza a escribir su primer poema, ¿no? Esa sería, digamos, la simbología del texto o del libro. Y utilicé para ello las imágenes o la evolución del universo, el comienzo del universo y las diferentes etapas que podría haberse cumplido en esa evolución. Y lo dividí, pues, contra el olvido y contra el tiempo es el comienzo. Escribimos contra el olvido y contra el tiempo, como dice Claudio Magri, porque es una cita de él. Sí. Después estaría el canto, que es la manifestación. El vértigo sería la consecuencia de escribir. Y Build to Spill, que es una cita de un grupo inglés, que significa construido para derramarse, es justamente lo que al final conseguimos, que es hacer todo esto para derramarlo, para compartirlo, para que invada y sea parte de los demás, ¿no? Que además cuando uno comienza a escribir elige un lenguaje o ciertos poetas en los que mirarse. Supongo yo que sobre todo el lenguaje. Sí, el lenguaje, los temas yo creo también, incluso más que el lenguaje. Sí. Porque el lenguaje... Unos temas que contar, sí, eso es importante. Sí, el lenguaje sobre todo porque yo creo que al principio uno no tiene la capacidad, sobre todo cuando eres joven, de diferenciar qué tipo de... Naturalmente que lo entiendas y te llegue, ¿no? Pero un poema lo recordamos más por lo que decía, ¿no? Que por cómo lo decía, ¿no? Y los autores que aparecen citados en el libro son homenajes, son pistas, son también señales que yo he dejado en el camino para mí mismo también, como diciendo, por aquí pasé, ¿no? Y sí, en esos años en los que lo escribí, cuando estaba sobre todo en Bélgica el primer año viviendo, pues Valente, la figura de Elder, también el cine, la música, ¿no? Son cosas que te van marcando, ¿no? Sí. ¿Tú tenías cuántos años? 30... Tengo ahora 32.
32 Eso iba añitos, a sí, sí. decir yo. Sí. Es que, claro, siempre dicen un joven poeta, pero ya llaman joven poeta a gente de 52, Bueno, sí, sí, ¿sabes? sí. Hay que Claro, esperar no sé qué edad para consagrarse. exactamente. En todo Eso caso, sí. el libro lo empecé a Bueno, escribir Rimbaud dejó de escribir con 19 y y lo, estaba y súper lo, consagrado, y lo sí, y quedó lo ahí bordó. arriba. Sí, pero el nivel era altísimo, ¿no? Sí, pero era Rimbaud, eso siempre digo yo, sí, pero era Rimbaud. Este libro, en todo caso, lo escribí con 26. Es un libro antiguo. Es un libro que escribí entre el 2006 y el 2009, que quedó ahí. Yo seguí escribiendo, tengo otros libros que espero salgan dentro de poco. ¿Y te sigues reconociendo en esos poemas? Pues mira, Olga, es difícil, ¿eh? Yo he tenido Claro, que... porque uno cambia y si escribe de otra manera y lee otras cosas y le pasan otras cosas, Sí, es sí, sí, curioso. sí. Es como si te dijesen que defiendas a la persona que eras hace 5, 6, 7 años o 10 años, ¿no? No, Con no. sus circunstancias. Es muy difícil, claro, o sea, Sí, no, no, a no se veces puede. es difícil, pero sí, claro, es una parte que ha sucedido, una parte mía, una forma también de entender las cosas. Y sí, aunque es verdad que mi escritura, sobre todo al comienzo, está evolucionando porque naturalmente cuando eres joven y estás comenzando a escribir, la evolución es permanente, ¿no? No estás muy establecido todavía, ¿no? Y el segundo libro, por ejemplo, sí es diferente a este, ¿no? Es mucho más abierto, mucho más claro, ¿no? Y clarificador. Pero sí, es un libro que puedo reconocer y que puedo defender a capa y espada sin ninguna duda. Vale, pues vamos a escuchar otro poema que Fantástico. defender. Muy bien. Celebración. No pesa el mundo más que la palabra, que su peso invisible, y no contiene más luz que su misma luz de hoy. Vino desde el tiempo del sueño, antenatal e informe, para mostrarnos su vibración en el vacío, su doblez en el origen de las cosas. De algún modo que no logro comprender, ella es igual a la belleza indiscriminada del aire, igual a la desgastada suma de sumas sin resultado alguno. No habrá teoría que la muestre como una ínsula, procurando su tiempo, ni teórico que la compare con el fuego inédito que nos envuelve y empuja a su centro, para dormir en él, abstraídos mirando su llama. Sus términos aún sobreviven a los 6.000 millones que exceden con nosotros el mundo, a los miles de años que laten bajo el cosmos. Camina sola y distraída. Debemos celebrarlo. Creo que recibiste una beca de creación de la Junta. Esto de que en radio no puede haber silencios es horroroso, porque después de un poema lo que pega es paladearlo y tener un silencio grande, pero estas son las especificidades del medio, esto es horrible. No pasa nada. Pero recibiste una beca de creación de la Junta, creo, Sí, sí, para sí, sí. escribir esto. ¿Esto cómo funciona? Pues nada, no me suelo enterar mucho ni de premios, no me suelo presentar muchas cosas, naturalmente lo he hecho, pero no estoy muy pendiente. Y un amigo también escritor, pues me dijo, Fernando, la Junta de Extremadura tiene unas becas de ayuda a los escritores y tal. Y nada, presenté el proyecto, que era básicamente la mitad del libro escrito, o una parte importante del libro escrito, que era este. Y tuve la suerte que en el jurado estaba un escritor de la talla de Basilio Sánchez, Sí, maravilloso. y un profesor mío, que fue profesor mío de la facultad, Antonio Miguel Salvador, Ángel. que estaba en el jurado, y fueron ellos los que, pues en fin, creyeron que merecía esa beca. Y yo encantado de la vida, claro, de poder disfrutarla, sobre todo para comprar libros, para poder viajar, para poder llenar de experiencias lo que después vas a intentar. Sí, lo que después uno va a contar, exactamente. Claro, Tienes buenos exactamente. padrinos. Bueno, Rosa Lencero es normal porque es la jefa de la editorial regional de Extremadura, pero van a estar Antonio Sáez y Miguel Ángel Lama. Yo no sé qué decir, la verdad es que me siento a veces un poco sobrepasado, ¿no? Porque es verdad que la figura de estas dos personas, tanto de Antonio como de Miguel Ángel, a los que yo conocía naturalmente, Miguel Ángel ha sido profesor mío y con Antonio me he cruzado muchas veces por aquí, son dos figuras muy reconocidas y de un prestigio, pues en fin, ¿no? ¿Qué voy a decir yo? Sí. Que No podemos decir nada nosotros tampoco. No, que va, están ahí, ¿no? Sí, y es verdad sí que que están. es verdad que su respaldo y su apoyo, también el de Luis Sáez, que fue la persona que primero se interesó en el libro y la persona que primero me pidió, ¿no? Que le mandase algo a la editora cuando él era director. Y también es justo reconocer a Luis, ¿no? Y que estén ellos dos, tanto Antonio como Miguel Ángel, en Catherine Badajoz, pues nada, pues fantástico, súper protegido y esperando disfrutar Sí, de la de la presentación, ¿no? presentación, exactamente. Que hay escritores que se quejan de que no existen mecenas a la antigua usanza, que hay varias iniciativas. Yo qué sé, yo conozco una casa en la Toscana, ¿no? Donde uno se supone que se puede refugiar Ujú. para escribir.
Pero Hombre, generalmente se escribe contra las ocupaciones diarias. O sea, que ujú. esto de conseguir casi publicar un libro es un triunfo ahora, y más de poesía. Mira, yo creo que es una gran noticia, ¿eh? Y no lo digo solamente porque sea mi caso, claro. O sea, publicar a un joven autor, además, como dices tú bien, de poesía, ¿no? En una sociedad en la que la poesía no está tan en boga, ¿no? No te ocupa ese lugar relevante, pues me parece una noticia fantástica. Y es cierto que en este caso la editora, con el prestigio que tiene, ¿no? Los años que tiene, Mm, haya querido publicar este libro, pues yo encantado de la vida y muy, muy agradecido, ¿no? Además, también me parece interesante que el discurso poético siga manteniéndose en la sociedad, ¿no? A pesar de que otros sí. discursos como el económico y el político imperen diariamente, ¿no? En las conversaciones, en el telediario, en fin, en nuestro día a día, que se cuele la alternativa de la poesía como modo de interpretar los hechos y la realidad que tenemos delante, Mm, me parece de una no. necesaria, en fin, Sí, es es necesario. básico, Estaba ¿no? yo pensando, digo, por lo menos uno luego se puede abrir un libro, conocerse mejor gracias a unos versos y pensar, esto quería decir yo, pero no sabía que era lo que quería decir. Vamos a despedirnos con otro poema. A Venga, ver fantástico. cuál. Pues mira, este poema también es, digamos, uno de los poemas resúmenes o simbólicos del libro. Se llama El don de habitar y va con una cita de Borges que dice, si el espacio es infinito, estamos en cualquier punto del espacio. Las estrellas se alejan de nosotros, no cabe duda. Los astrofísicos dedicaron la fuerza de 1000 hombres a constatar que el universo se quiebra como una botella vacía, que su violencia es elemental, armoniosa, ineludible. De este modo, formulo que existe un don difícil de comprender cuando busca el pájaro ocupar su término exacto entre la tierra y aquella distancia inasible, cuando el hombre establece, sin drama alguno, su demérita medida, un don al margen del designio de cálculos y dioses aún por llegar. Mientras nos vamos deshaciendo en esta dulce incertidumbre de avanzar en la nada, frágiles, sin importancia alguna. El viaje será largo. Tenemos el único propósito de aprender a ser mortales. Fernando de las Heras, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Olga, y en fin, felicidades por el programa y que os mantengáis también como la poesía ahí Sí, impertérritos a y, veces pienso y que a- somos un poco outsiders nosotros. lo somos, pero merecemos también nuestro espacio, claro que sí. Sí, exactamente. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta otra ocasión.